Ok, pues vamos a dar inicio a nuestra tercera clase para el evangelismo y pues antes de iniciar pues vamos a hacer una pequeña oración para ponernos en las manos de Dios. Gracias te damos, Padre Celestial, en esta hora que nos presta, nos permite, Señor, la oportunidad de que estar reunidos, Padre. Somos poquitos, Señor mi Dios, pero sé que tú puedes usarnos, Padre, poderosamente, Señor. Que tú bendigas, Señor, cada vida aquí presente, que tú nos des sabiduría, nos des gracia y que podamos ir comprendiendo y entendiendo lo que es el Evangelio, Padre, para poder, Señor, compartirlo, Señor, y que seas tú obrando en los corazones y en las vidas de cada persona. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Ok, hermanos, hermanas, vamos a iniciar hoy. El tema de hoy se titula El hombre, el pecador. La semana pasada o hace 2 semanas, en la segunda tema, hablábamos sobre Dios como creador justo. Y para empezar hoy, cuando nos ha tocado compartir el Evangelio con otras personas, ¿ha habido algún concepto que ellos no parecen entender bien? ¿Hay alguna... algo con la cual se les hace difícil entender del Evangelio? De que necesitamos un Salvador. Ok. ¿Qué tal? ¿Hay algo que les molesta? Sí. No quieren admitir que son pecadores. Bueno, les molesta el hecho de que uno diga no hay ni uno, ni siquiera uno que sea bueno, ¿verdad? Todos somos pecadores y no somos lo suficientemente buenos por nosotros mismos para entrar al cielo, ¿verdad? Entonces, un componente central del Evangelio es que la gente a menudo no entiende o rechaza airadamente la enseñanza bíblica acerca de cuál es el problema básico de la humanidad. Así que vamos a dedicar todo lo que es la clase de hoy a este tema. Y pues la idea principal es entender que el problema fundamental de la humanidad es que todos somos pecadores por naturaleza y por elección y por tanto estamos bajo la ira de Dios. Ahora, para profundizar en este tema, voy a pedirles que abramos nuestras Biblias. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Y vamos a estar leyendo desde el verso 9 al versículo 20 y vamos a ver una de las más claras declaraciones del problema más fundamental de la humanidad en base a la escritura. Entonces vamos a ver lo que Pablo escribe, empezando con el versículo 9. Lea un verso de una manera lenta pero clara. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Siga leyendo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy bien, hermano. Entonces, según este pasaje, Romanos 3, 9 al 20, ¿cuántos son justos ante Dios? Ni una sola persona, ¿verdad? Si nosotros hacemos referencia al versículo 10, dice que, como está escrito, no hay justo ni aún, ni siquiera uno, ¿verdad? Y no hay quien busque a Dios. No dice algunos se desviaron, dice todos en el verso 12. Y aún así hicieron inútiles, son incapaces de poder, ¿verdad?, por sí mismos buscar a Dios. Entonces es claro en la Biblia que no hay ni siquiera un justo aquí en la tierra, hablando de los seres humanos. Si nosotros damos un vistazo al versículo 11 al 18,
vamos a ver que Pablo usa ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Han escuchado esos versos en el Antiguo Testamento? Áspides, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, se apresuran para derramar sangre. Si han leído los Salmos, ahí se habla y se menciona, ¿verdad?, estos versículos. Y estamos hablando de las maneras en que nosotros como seres humanos pecamos. Ahora, vamos a tratar de enumerarlas. La primera que dice es que el sepulcro abierto es su garganta, su lengua solo habla ¿qué? Engaño. Hay veneno debajo de sus labios. Maldicen, están llenos de amargura, sus pies se apresuran para hacer ¿qué? Para derramar sangre, para hacer el mal. Quebranto y desventura hay en sus caminos, no tienen paz, ¿verdad? No, eso es cierto, hermano, porque yo conozco a personas que dicen, bueno, yo les digo, ¿verdad?, que siempre busquen de Dios, pero ellas siempre, como una o dos personas les he dicho que lo que ellos necesitan es la paz que Dios nos da. Amén. Le digo, porque cuando Dios te da esa paz que tú buscas, aún vengan problemas, tengas enfermedades, tú tienes esa paz. Amén. Y nadie te la va a dar, le digo, aunque tengas dinero, aunque tengas salud y todo, le digo, mientras no busques a Dios, tú vas a seguir así, siempre. Le digo, busca de Dios y acércate a Dios. Pero pues es que siempre quieren hacer lo que ellos quieren, no quieren someterse a Dios. Una persona me dijo, es que yo no quiero, o sea, como ir mucho a la iglesia. Dice, yo no quiero vivir en la iglesia. Es que eso es ya cuando Dios te limpia y todo, Sí, no es que claro. tú quieras, Leo, es que Dios te pone en tu corazón y tu deseo es buscar de Dios. Claro. Y una de las cosas que debemos aprender es la razón por la cual evangelizamos a la gente. Son dos razones. Número uno, les estamos presentando las buenas nuevas, primeramente empezando con Dios, quien es Dios. Y hoy tratamos el tema del pecado, que por naturaleza todos nacemos en pecado. Después podemos ahí pasar a lo que hizo Cristo en la cruz, por qué fue a la cruz, qué significa eso, cuáles son los términos legales de lo que ocurrió ahí, las transacciones legales. Y ya de ahí podemos hacer la invitación a llamarlos al arrepentimiento, ¿sabes? Que te invito a que te rindes a Dios. Esa es la primera parte. Ahora la segunda parte, después de hablarle a alguien, nos corresponde orar, Señor, alcánzalo, Señor, sálvalo, así como me alcanzaste a mí, así como me buscaste a mí, Señor, ahora búscalos a ellos, porque nosotros somos los instrumentos que Dios ha escogido. Los ángeles, si el Señor les diera una oportunidad, inmediatamente bajarían todos, hermano, a evangelizar el mundo entero, pero Él nos ha permitido, o nos ha dado el privilegio a nosotros de hacerlo, y tiene mucha razón. Las personas miran como que no voy a la iglesia porque no quiero cambiar todavía, no voy a la iglesia porque como que la gente me va a ver mal, y nosotros solamente podemos presentarles quién es Dios, hablarles sobre nuestra condición, nuestra enfermedad del pecado, la cura, el remedio que es Cristo, y hacerles la invitación, y será Dios el que podrá obrar y romper esa resistencia. Ahora, ¿qué nos enseña lo que acabamos de leer en Romanos 3 acerca de la naturaleza humana al extenso que Pablo enumeró ahí en cuanto a los pecados? Todos nacen bajo pecado, algunos nacen bajo pecado, alguien puede nacer cristiano. ¿Cómo es eso? Todos nacemos en pecado. ¿Verdad? El verso más fácil del salmista, Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Ahora, una vez hablaba yo con un hermano, y él me dijo, no, pues yo creo que eso significa que la mamá de él pues adulteró, y por eso dije, no, lo que está implicando ahí, David está diciendo, reconociendo que desde que nació, ya nació en pecado, porque cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios, entró el pecado, entró la muerte, y eso pasó a toda la humanidad. Entonces nos enseña que todos. Y otro problema que a veces nos hallamos es que aún los que estamos dentro de la iglesia nos creemos exentos al pecado, y la triste realidad es que aún nosotros todavía tenemos una lucha constante con el pecado. La diferencia es que ya no somos esclavos al pecado. Todos los días vamos a luchar
¿verdad? A veces Dios nos va a decir, mira, yo quiero que seas humilde y vamos a ser arrogantes. Dios a veces va a decir, mira, yo quiero que tú estés lleno de amor y va a haber odio. Dios va a decir, quiero que perdones al que te ofendió, y como que no vamos a querer perdonar, pero solo la gracia de Dios es lo que nos ayuda para poder hacer eso, ¿verdad? Ahora, si nosotros vamos al versículo 11, si me lo puede leer nuevamente, hermana María, versículo 11 de Romanos 3. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora, Pablo está afirmando que no hay ni siquiera una persona que busque a Dios. Entonces, cuando las personas, y en el pasado nos ha tocado a nosotros, en el testimonio posiblemente dicen, no, es cuando me invitaron a la iglesia y empecé yo a buscar a Dios. No, es que Dios nos buscó primero a nosotros. Dios nos tuvo que abrir los ojos primero a nosotros, porque claramente la Biblia dice que no hay quien, ni siquiera una persona que lo busque. Y si damos un vistazo en el versículo 18, Pablo también dice que no hay temor de Dios en sus ojos. Ahora, ha habido personas en las iglesias que tratan de forzar a los pecadores a ser como ellos en cuanto a obedecer a la palabra de Dios. ¿Pueden ellos obedecer a Dios? Como personas que no conocen a Dios, están muertos en pecado. No, ¿verdad? Porque claramente dice que no hay temor de Dios en sus ojos. Y creen que, ¿cómo crees que se relacionan estos pecados con todos los otros de Pablo? No buscan a Dios, no tienen temor de Dios, se relaciona con lo que hablaba de veneno de aspid, engaño hablan, se apresuran para derramar sangre, no tienen paz. Entonces todo esto va junto por la naturaleza caída de todo ser humano. Ahora, en nuestra cultura mucha gente piensa que no hay ningún estándar de lo que es moralmente correcto o erróneo para todo el mundo. La Biblia es claro, esto es el estándar de Dios para todo el mundo. No nomás es para América, no nomás para Hispanoamérica, no es nomás para Europa. La Biblia es el estándar de Dios moral para cada ser humano que existe en esta tierra. Pero piensan las personas que las culturas van a determinar eso. Si hace 50 años era malo, ahora ya no es malo, y hay que cambiar conforme van cambiando los tiempos. Y la realidad es que la palabra de Dios sigue siendo la misma. Es la misma de ayer, es la misma de hoy y seguirá siendo la misma mañana. Y nosotros tenemos que hacerles a ellos entender que según este pasaje, entonces si quieres un pasaje en el cual dices, mira, ¿cómo es que yo le puedo explicar a mi amiga, familiar, vecina, compañera de trabajo, cómo puedo explicarle cómo que somos pecadores? Romanos 3, 9 al 20 claramente declara lo que somos como seres humanos ante los ojos de Dios. Pero según este pasaje, ¿cómo responderías a alguien que creyera que, bueno, eso lo dice la Biblia, pero era nomás para ese entonces, ahora ya no es así? No, porque como dices, la Biblia siempre es desde, por siempre. Sí, no cambia. La palabra de Dios, así como tuvo efecto en ese entonces, aún es el mismo efecto, el mismo poder, la misma espada de dos filos, ¿verdad? Eficaz, viva, pan de vida, ¿verdad? Que se necesita en el día de hoy. Ahora, ¿qué dice nuevamente el versículo 19? Vamos a leerlo. Elizabeth, léeme Romanos 3, 19, por favor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué significa ser responsable ante Dios, Elisa? Basado en ese versículo 19, ¿qué responsabilidad tenemos delante de Dios? Vamos a tener que dar cuentas. Sí, vamos a estar bajo el juicio de Dios. Y una frase muy importante es que para que toda boca se cierre, en otra palabra, para que no haya ninguna excusa de que, pues yo no sabía, nunca había ido a una iglesia. Entonces ahí cuando dice, porque
¿por qué toda boca se callará? Porque nadie le va a poder decir a Dios o dar una razón a Dios, ¿verdad? En cuanto a por qué no obedecieron, por qué no hicieron caso. Y yo creo que es tan importante que nosotros reconozcamos que sí hay una responsabilidad grande aún entre la gente que no cree. Ujú. Y muchos hermanos, hay que ser sinceros, creen acerca de Dios, Pero no quieren obedecer a Dios. saben acerca de Dios, han escuchado. Ahora, lo difícil es que a su manera. Cuando yo haga algo malo, después voy, me arrodillo, digo un rezo, hago una oración, digo una frase, ayudo a una pareja ancianita, doy a obras de caridad y eso automáticamente como que digo, ok, ya con eso ya arreglé el mal, y no es así, ¿verdad? Eso no se arregla de esa manera. Pero vamos a leer el versículo 20. Elizabeth, ¿qué dice el verso 20? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, Elizabeth, según este versículo, ¿cómo respondería yo a alguien que me dijera, Eric, yo soy una persona bastante buena? No vamos a ser justificados delante de Dios. No nos vamos a poder justificar. Ahora, les voy a decir que cuando empecemos a salir a evangelizar, la mayoría de las personas van a decir, yo soy una persona buena. En el estándar que ellos mismos se han hecho, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho algo grave, miento un poquito, digo mentiritas, agarré cosas que no me pertenecían de valor muy mínimo, pero la realidad es que no hay nadie que sea bueno. No hay nadie que se pueda justificar por sí mismas. Ahora, nosotros como cristianos, por medio de lo que hizo Cristo, somos justificados por fe. Por la fe en Cristo, Él nos justifica, ¿verdad? Estoy seguro de que Dios, y si continúan diciendo, estoy seguro que Dios me aceptaría al final porque me he portado mejor que la mayoría de la gente. ¿Qué están haciendo ahí cuando dicen yo me he portado mejor que los demás? ¿Qué comparación están haciendo? Lucas 19, el fariseo y el publicano. Se están vanagloriando ellos mismos. Ellos se comparan con otros que son casi igual a ellos o pueden fácilmente encontrar. Por ejemplo, si yo ahorita me comparara con ustedes o con alguien que va empezando en la iglesia, yo puedo decir, ¿cuántos defectos tiene esa persona? Y no, pues yo conozco mucho, sé más versículos que ellos, estoy más firme en mis convicciones y pudiera yo sentirme superior. La realidad es que no somos superiores y un día vamos a estar delante de Dios y no nos va a juzgar en base a cómo los demás se portaron, sino en base a lo que como Cristo vino a vivir. Y ahí es donde tenemos que apuntar al perfecto Cristo, Cordero que quita el pecado del mundo, porque aún nosotros, aún las personas de la Biblia, David, Moisés, Elías, llegaron a puntos de su vida que cometieron, ¿verdad?, desobediencia a Dios, pecaron en contra de Dios, llegaron a un punto de deprimirse, hasta desear la muerte, ¿verdad? Pero eso, hermanos, es porque ellos eran igualmente como nosotros, personas con una naturaleza pecadora, que solo Dios en su gracia les podía ayudar, ¿verdad?, a poder, hermanos, servirles. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, como vimos en el verso 19, la Biblia nos enseña que el pecado no es solamente un problema para nosotros por el hecho de tener malas consecuencias en nuestras propias vidas. Más bien, vamos a ver lo que nos dice Pablo en Efesios. Vamos a ir a Efesios capítulo 5. Y quiero que leamos el versículo 5 y 6. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo en cuanto a aquellos que practican inmoralidad sexual, impureza o avaricia? ¿Qué les va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? La ira de Dios va a venir sobre ellos.
y no tienen parte en el reino de los cielos. No van a poder entrar en el cielo, ¿verdad? Sobre quién va a venir la ira de Dios. Sobre los que desobedecen los mandamientos, los estatutos, los preceptos de Dios. ¿Por qué va a pasar esto? Porque Dios es justo. ¿Recuerdan en la lección pasada? Dios no es un Dios que me caes bien, me caes mal, o hace distinción, hace excepción. Al contrario, Él nos pone al mismo estándar. Tanto nosotros como cristianos, como a los que no son cristianos, Dios tiene un estándar igual, ¿verdad? La diferencia es que nosotros tenemos ahora la capacidad para obedecer. Los pecadores no tienen esa capacidad. Romanos dice claramente, son inútiles, son incapaces, aunque quisieran. Y de vez en cuando las personas que no conocen a Dios hacen buenas cosas, ¿verdad? Pero dice Efesios que las buenas obras no pueden salvar. La salvación no es por obras, para que nadie diga, me gané el cielo. Cristo nos ganó el cielo, ¿verdad? Por lo que hizo Él en la cruz. Ahora, considerando los dos pasajes, Romanos 3 del 9 al 20, Efesios 5, 5 y 6, ¿cómo describiríamos la condición natural de la humanidad delante de los ojos de Dios? ¿Cómo está el ser humano ante Dios? Mal, en pecado, enfermo de pecado, no puede hacer el bien, no puede buscar a Dios, no conoce el temor de Dios. Y tal y como hemos comentado en los estudios de antemano, el Evangelio es la buena noticia sobre lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué es importante entender lo que enseña la Biblia sobre nuestro pecado y la ira de Dios a fin de comprender y abrazar el Evangelio? ¿Por qué es tan importante entender lo que enseña la Biblia? No lo que piense yo, no lo que me enseñaron en una iglesia, un pastor me enseñó, sino por qué debo de mejor aferrarme a la Biblia en cuanto a lo que el pecado, la ira de Dios, para poder comprender y abrazar lo que es verdaderamente el Evangelio. Porque es palabra de Dios y son consejos que Dios nos está dando. Y no hay manera de errar. La fe, dice en Romanos capítulo 10, que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Recuerden, Hebreos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios también dice que la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿verdad? Entonces, si yo procuro usar mucho, como por ejemplo yo digo, bueno, yo voy a armar unos pensamientos muy bonitos, muy buenos, convencientes, y no uso la palabra de Dios, no importa lo que yo les diga, porque el poder está en la palabra de Dios misma, que transformó por la gracia de Dios nuestras vidas. Pudo que te hablaron 1000 veces la palabra de Dios, te lo dijeron 1000 veces, y al 1000 veces con 1001, al leerlo o al escucharlo, Dios quebrantó nuestro corazón. A algunas personas solamente al tercer vez escuchar Juan 3:16, Dios quebrantó sus corazones. Otras personas se les invitó cientos de veces, se les dijo una y otra vez y no han hecho caso, y un día de repente en un funeral, un día de repente en un accidente, un día de repente cayendo en cama en un hospital, un día de repente Dios, hermanos, obra en sus corazones. Entonces la meta de nosotros es poder, ¿verdad?, ayudar a la gente a comprender quién es Dios, entender y reconocer que somos pecadores. Y en las próximas clases vamos a cómo hablarles sobre lo que hizo Cristo, cómo se puede decir, juntar eso con lo que ya hemos estudiado. Y ya ahorita, ya nomás para terminar, puesto que todos somos pecadores delante de Dios, es inútil que nos comparemos con los demás con el propósito de presentarnos mejor que ellos ante Dios. Ahora, ¿qué dice esto con respecto a nuestra tentación de medir nuestra espiritualidad con los demás? ¿Hay un peligro en eso? Yo escucho que Eli lee 5 capítulos al día y yo leo 10. Soy tentado a creer que yo soy más espiritual. Más espiritual.
que yo ayuno y él no ayuna. Ve como tú dices, te estás comparando con el fariseo y eso. Exactamente, el fariseo que decía, yo diezmo, yo doy ofrendas, yo no soy como este publicano, y en realidad ni conocía al publicano, solo sabía que era un publicano. Eran conocidos como traidores y eran crueles y eran despreciados, pero la comparación de él era, yo soy más espiritual. Y lo que no queremos hacer como cristianos es ser como el fariseo. Porque yo vengo a la iglesia y he conocido a Dios, yo soy mucho mejor que tú. No, decir, mira, yo igualmente por la gracia de Dios he sido salvado, yo soy un pecador redimido por la gracia de Dios y no soy mejor que tú, sino que la gracia de Dios me ha salvado y tengo la vida eterna por medio de lo que hizo Cristo, al yo creer porque Dios me dio fe para creer, ¿verdad? ¿De qué maneras las enseñanzas de la Biblia sobre el pecado y la ira de Dios debería impactar la vida de la iglesia? ¿Cómo impacta la vida de la iglesia enseñanzas sobre lo que es el pecado, enseñanzas sobre la ira de Dios? ¿Cómo debe de impactar la vida de la iglesia? ¿Crees que afecta cómo adoramos colectivamente como iglesia? Si sabemos que Dios nos ha salvado, nuestra adoración va a ser una adoración agradecida, va a ser de gozo, va a ser de alegría. Y si sabemos que la ira de Dios viene sobre los desobedientes, vamos a procurar, hermanos, tener una vida que honre a Dios, ¿verdad? Porque si yo no tomo en cuenta la ira de Dios, yo voy a empezar a venir y cantar como si nada. Pudiera estar yo ofendiendo a los hermanos, mintiendo, robando, haciendo cosas desagradables a Dios, pero si en verdad conozco bien las enseñanzas sobre el pecado, sobre la ira de Dios, va a afectar mi vida de adoración, tanto como en la iglesia colectiva. ¿Puede afectar la predicación también? ¿Cómo afectaría la predicación de alguien que estudia y está en la palabra y sabe bien lo que es el pecado, entiende bien y acepta la ira de Dios, no como algo cruel, sino como algo de parte de Dios que es bueno? No tendría temor de ser ¿qué? Si acepta la corrección de Dios, se aparta del pecado. Claro, pero al predicar, podría predicar esos temas Sin miedo, sin temor, sin miedo, sin, ay, ¿qué tal si se enojan mis hermanos aquí conmigo? ¿Verdad? Va a haber valor. Va a haber, Dios va a dar gracia, ¿verdad? Porque a veces la predicación puede ser fuerte y uno dice, ay, Señor, los hermanos me están saliendo, me agarran de a patadas. Y la cosa es que cuando nosotros estamos en las enseñanzas de la palabra de Dios, sabemos bien lo que es el pecado, entendemos bien la ira de Dios, eso va a impactar la adoración, va a impactar la predicación y es más las relaciones del discipulado. Cómo nosotros, ¿verdad?, nos relacionamos el uno con el otro, convivimos con los demás hermanos y sobre todo, y la más importante es, no la más importante, la última es la evangelización. Va a afectar, va a impactar cómo evangelizamos. Ya no va a ser, Cristo tiene un precioso plan para ti, Él te quiere hacer rico, quiere sacar el campeón que hay en ti. No, va a ser, mira, eres un pecador necesitado de la gracia de Dios y yo vengo a presentarte a Dios. Yo quiero hablarte de Dios. Conoces acerca de Dios, te puedo explicar quién es Dios y ya de ahí podemos ir paso a paso empezando hablando de Dios, de ahí hablando del pecado, ahí hablando de Cristo y ya al último les podemos hacer la invitación, ¿verdad? Lo que no queremos hacer es esto, decirle a Él, repita esta oración. No que sea malo, les podemos ayudar en orar al final. Y ellos deciden aceptar al Señor, podemos darle guianza, pero no queremos afirmar salvación sobre alguien si en verdad no es algo genuino, ¿verdad? No es malo que él diga, ¿sabe que yo jamás he orado? ¿Me puedes ayudar? Sí, claro que sí. ¿Sabe qué? Mira, Señor, perdóname. Y ya él va a poder, hermanos, hacer una oración, o ella va a poder hacer una oración pequeña, sencilla. Perdóname, Señor, soy pecador, sálvame, ¿verdad? Y Dios hará una obra tremenda en la vida de esa persona. Entonces, va a impactar cómo nosotros evangelizamos. Si yo soy una persona que, Dios es amor y no creo que le envíe a la gente al infierno, eso va a afectar la manera en que yo evangelizo en cuanto
a lo que está en la Biblia. Me voy a desviar en los temas de que ira y juicio y entonces lo que queremos entender bien es que parecen temas que dice la gente no quiere que se toque, puede enojar a la gente. ¿Cómo te atreves a decirme a mí, yo soy una buena persona, ayudo y soy una gran persona en la comunidad? Bueno, puedes ser una gran persona en la comunidad, pero si no tienes a Cristo, en verdad necesitas ir a Él porque estás bajo la ira de Dios, ¿verdad? Y ya la última pregunta: ¿de qué manera una comprensión bíblica del problema fundamental de la humanidad nos lleva a regocijarnos en el Evangelio? ¿Cómo es que comprendiendo la Biblia sobre el problema fundamental de la humanidad, cómo puede llevar eso a regocijarnos en el Evangelio? Porque el Evangelio es ¿qué? Buenas noticias de lo que hizo Dios enviando a Cristo cuando murió y resucitó, ¿verdad? Entonces nos va a dar un gran gusto y gozo hablar a la gente, porque de eso se trata. Entonces, haciendo un resumen aquí, si las personas nos quieren decir o dejar, quieren pensar, decir, bueno, hermana María, pues, yo soy buena persona, ¿no? Tú me conoces, ni maldiciones digo, yo siempre estoy dispuesta a ayudar, y es más, cuando hubo un tal tormenta, yo fui y estaba ahí varios días ayudando, entonces no creo que yo sea una mala persona. Pero no es lo que uno cree, es lo que Dios dice. Y si el Señor aquí está diciendo que no hay ni siquiera uno bueno. Pero yo creo que yo todavía me considero una buena persona, porque pues yo sí he hecho malas cosas, pero las cosas buenas son mucho más que mis malas. Y creo que hay una cancelación ahí, porque la gente va a querer decir excusa y tenemos que apuntarlo. Romanos 3, no hay ni siquiera uno, no hay justo. No hay quien busque a Dios. No hay nadie no hay temor en sus ojos. Y apuntar a ellos y hacerles entender que todos nacemos en pecado. Sin excepción, todos nacemos bajo pecado. Entonces, consideren y tomen en consideración Romanos 3, 9 al 20, un pasaje muy importante en cuanto a explicándoles sobre la naturaleza pecadora. Efesios capítulo 5, versos 5 y 6. Podemos nosotros mencionar el verso del Salmo 51, en pecado me concibió mi madre, y usar muchos versos más que hablan sobre el tema, que el llamado del arrepentimiento, hechos, hay muchos versos ahí que podemos usar, arrepentidos y convertidos. ¿Alguna pregunta o sugerencia o comentario que tengan en cuanto a eso? ¿No? Ok. Tenemos 4 clases que nos quedan, y ya concluyendo esas 4 clases es cuando vamos a salir a las calles. Yo nomás quiero que ustedes me vean a mí la mayoría del día. Yo voy a estar haciendo las interacciones, la mayoría de las interacciones, y ya la siguiente vez empiezo yo tal vez los primeros 2 puntos, Dios, pecado. Ya después le digo Elvia, Eli, hermana María. Me puede terminar el punto de hablar sobre Cristo y hablar sobre el llamado. Entonces ya lo haría. Entonces ya después lo van a estar haciendo ustedes. Solo nos ponemos en grupitos. Tal vez lo que haríamos es yo, Elvia y hermana María, después mi papá, Eli y mi mamá. Entonces por lo menos habríamos grupos de 3, un hombre por lo menos con cada grupo, para poder evangelizar. Entonces 4 semanas más vamos a poder tener un mejor entendimiento sobre eso. ¿Cómo cambia conforme, o qué pensábamos antes del Evangelio en comparación a ahora? ¿Qué está cambiando en cuanto a qué es el Evangelio? ¿Está cambiando nuestra perspectiva sobre el Evangelio? O la manera en que presentamos el Evangelio. Okay. Porque no es malo hacerlo, pero muchos nomás agarran folleto y pum, ya les evangelicé. No les evangelizaste, porque muy posible
rompen el tratado, muy posible, lo pongan en la bolsa, ya jamás lo vuelven a ver, se echan la ladura, ya ni se puede leer. Entonces, sí se les puede dar un folleto después, un tratado después, pero queremos que por lo menos escuchen el mensaje y ya al último se les queda, y ya si lo leen y van a los versos que hay ahí, puede Dios, hermanos, hacer una obra en ellos. Entonces, hacerle una invitación a la iglesia es muy bueno, ¿verdad? Y lo que nosotros vamos a querer hacer como iglesia es aprender que cuando gente nueva llega, nosotros tenemos que ser rápidos para recibirlos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar atentos, hermano, cuando escuchamos la puerta abriendo, a ver si hay un nuevo y lo vemos rápido, vamos a tomar acción, mucho gusto, qué bien que haya venido. Lo que voy a empezar a estar anunciando es bienvenidos sean todos. Si hay alguien que no es cristiano, nos da mucho gusto que esté con nosotros hoy en la casa de Dios. Gracias por venir y a dejarles saber, ¿verdad?, que nos interesa y nos da mucho gusto que estén en la casa de Dios. Y sobre todo yo creo que los nervios de primero, pues va a haber nervios, va a haber un poco de ansiedad, pero poco a poco Dios va a ir quitando todo eso, y yo creo que en el futuro vamos a ver un buen grupo de hermanos y hermanas que se animan, hermanos, también a formar parte. Pero no se me desaniman, somos poquitos, pero con poquitos Dios puede hacer cosas grandes. ¿Ok? Bueno, que Dios me los bendiga, y eso es todo para el día de hoy.